12 de enero de 1888. El mundo exterior era una sinfonía de furia blanca. Durante 3 semanas, la ventisca conocida por la historia como la tormenta fantasma había azotado las altas llanuras de Montana, sepultando todo bajo 6 metros de nieve implacable. En el pueblo de Salvación, acurrucado en el valle de abajo, los últimos fuegos se estaban extinguiendo. Se había acabado el último grano infestado de gorgojos. El silencio del hambre comenzaba a instalarse, más frío y más definitivo que la escarcha. Pero en la cara norte de Shadow Mountain, dentro de lo que la gente del pueblo había llamado una vez el Palacio del Topo, Evangeline Cromwell, de 15 años, se arrodillaba en la tierra suave y cálida. El aire, húmedo y con olor a vida, estaba a una temperatura constante de 13 grados. El agua que goteaba murmuraba cerca. El vapor se elevaba de su superficie calentada geotérmicamente. A la tenue luz que se filtraba a través de una entrada cuidadosamente construida y que se reflejaba en láminas de mica pulida, ella cosechaba suavemente un puñado de col rizada. Su yegua gris, Misty, relinchó suavemente desde una caverna contigua, su pelaje grueso y sano. Evangeline se enderezó. Su aliento no se empañaba por el frío sino por el esfuerzo. Estaba sola, estaba exiliada, y era la única persona en 160 kilómetros que no se estaba muriendo de hambre. Había comenzado 2 años antes, en la engañosa calidez de una tarde de primavera de 1886. Evangeline, entonces una joven demacrada de 13 años, había sido huérfana durante 6 meses. Sus padres geólogos tragados por la misma montaña, que ahora llamaba hogar. El hambre era una compañera constante y roedora. Se paró frente al emporio de Sterling, el edificio más grandioso de Salvation, y sus ojos se posaron en un barril de manzanas junto a la puerta. Eran frutas de la temporada pasada, arrugadas y magulladas, destinadas a los cerdos. Su estómago se retorció en un nudo de coraje desesperado. Su pequeña mano cubierta de tierra se lanzó y se cerró alrededor de una manzana blanda. «Ladrón». La voz era como un látigo. Montgomery Sterling, el fundador y el hombre más rico del pueblo, estaba en el paseo marítimo. Resopla su rostro una máscara de indignación. Le arrebató la manzana de la mano. Igual que tus padres vagabundos, tomando lo que no es tuyo. Fue arrastrada ante el alcalde Abernathy. Resopla un hombre cuya columna vertebral era tan blanda como su barriga. El consejo del pueblo, compuesto por Sterling y 2 de sus secuaces, se sentó a juzgar en la polvorienta oficina del alcalde. «¿Qué tienes que decir por ti misma, niña?», preguntó el alcalde, evitando sus ojos. La voz de Evangeline era pequeña pero firme. «Tenía hambre, señor. Eran para los cerdos». «La propiedad es propiedad», retumbó Sterling, golpeando el puño sobre la mesa. «No podemos tener vagancia ni robo en un pueblo llamado Salvation. Es una afrenta a Dios y al progreso. No tiene familia, ni medios. Es una carga». Hizo una pausa, con un brillo cruel en los ojos. Sus padres presentaron una reclamación sobre esa inútil ladera norte de Shadow Mountain antes de morir. Que se la quede, que vaya allí y se las arregle sola. Un exilio por su crimen. Era una sentencia de muerte disfrazada de concesión de tierras. La ladera norte era una cara rocosa árida y azotada por el viento, considerada completamente inútil. El alcalde Abernathy se retorcía las manos. «Señor Sterling, es solo una niña ladrona», corrigió Sterling. «Afirma que sus padres le enseñaron cosas. Veamos qué bien le sirve ahora su tontería de buscar rocas». Se volvió hacia Evangeline. «Te llevarás el caballo de tus padres y sus herramientas, y te habrás ido al amanecer. Resopla. Si te vuelven a ver en este valle, te enviarán a la prisión territorial». Evangeline miró no a Sterling, sino al mapa de la pared. La voz de su padre resonó en su memoria, hablando de anomalías geológicas, del aliento cálido de la tierra escapando en lugares ocultos. «Puedo sobrevivir allí», dijo, una afirmación tan silenciosa que casi se ahogó en la hostilidad de la sala. «Mi padre me mostró las señales. Hay calor en esa montaña». Sterling soltó una risa corta y ladrada. «Calor en la montaña. La niña se ha vuelto loca. Que así sea. Ve a buscar tu calor, pequeña ladrona». A la mañana siguiente, todo el pueblo de Salvation pareció haber salido para presenciar el exilio de una niña de 13 años. Empacó las escasas pertenencias de sus padres en un trineo enganchado a Misty. Las herramientas, los libros,
Los mapas cuidadosamente dibujados eran todo lo que le quedaba. Mientras sacaba al alcalde del pueblo, los susurros la seguían como moscas mordedoras. «Bien librada», murmuró Thomas Brennan, el constructor del pueblo. Un hombre que construyó casas altas y orgullosas de pino que se veían a kilómetros. El Palacio del Topo. «Eso es lo que tendrá», cacareó otro hombre. El nombre se quedó. Montgomery Sterling estaba en el porche de su emporio, un monumento a su propio éxito. Estaba gastando una fortuna, $4,000, para construir un nuevo almacén moderno con gruesas paredes de madera y un sótano cavernoso, una fortaleza de comercio que aseguraría su legado. Observó a Evangeline, una pequeña figura guiando un caballo gris hacia la desolada montaña, y sintió una oleada de satisfacción justificada. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Ya sea que estés en las montañas, las llanuras o en algún lugar donde el viento aúlle con la misma fiereza, estas lecciones de sabiduría fronteriza son atemporales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que sucede cuando finalmente llegue la crisis. Durante los siguientes 6 meses, Evangeline trabajó con un enfoque singular y desesperado. Usando los detallados mapas de su padre, encontró el lugar que él había marcado con una X confiada, una cueva poco profunda oculta detrás de una cortina de antiguos enebros. Y tal como él había predicho, un débil vapor cálido con olor a azufre y tierra húmeda se elevaba de una fisura en la parte trasera. Esta era la respiración de la montaña. Su trabajo fue brutal. Con un pico y una pala, expandió la cueva, siguiendo el tubo de lava principal más profundo en la montaña. Misty, su leal compañera, era su única ayuda, arrastrando trineos cargados de rocas y tierra fuera de la creciente caverna. Evangeline era pequeña, pero sus músculos se endurecieron hasta convertirse en acero. Aprendió los ritmos de la roca, dónde hacer palanca, dónde cavar. Entibó los techos con troncos recuperados, tal como le había enseñado su padre, que había trabajado brevemente en una mina. El costo no fue nada más que su propio sudor y tiempo. Encontró la fuente del calor, un pequeño manantial humeante que burbujeaba desde las profundidades de la tierra antes de desaparecer de nuevo en otra fisura. Este era el corazón de su plan. Con un esfuerzo minucioso, desvió una parte del agua caliente hacia un canal poco profundo que talló a lo largo de la pared, creando una fuente de calor y humedad. La caverna principal tenía 15 metros de largo y 6 metros de ancho. Particionó una sección para Misty, lo suficientemente profunda para estar a salvo del viento, pero lo suficientemente cerca de la entrada para la ventilación. El elemento crucial final era la luz, ya que la entrada de la cueva miraba al norte, sin recibir sol directo. Pero su madre, una naturalista de vista aguda, le había enseñado sobre la reflexión. En su concesión, sus padres habían encontrado depósitos de mica. Evangeline pasó semanas dividiendo el mineral en finas y brillantes láminas. Las fijó en las paredes de la cueva frente a la entrada, creando una serie de espejos opacos. No creaban luz, pero recogían y amplificaban la poca que existía, proyectando un brillo pálido y etéreo sobre el interior. En el suelo de la caverna, construyó bancales de jardín en terrazas, mezclando la rica tierra volcánica con guano de una colonia de murciélagos cercana. Plantó las semillas heirloom que su madre había conservado tan cuidadosamente, col rizada resistente, patatas chamuscadas, zanahorias y esporas de champiñones que prosperaban en poca luz y humedad. Los cazadores que pasaban por las altas crestas a veces la veían, una pequeña figura solitaria cubierta de tierra, y traían historias a Salvation. «Esa chica Cromwell todavía está allí arriba», informaría uno en la tienda general. «Cavando como un tejón, parece medio salvaje». El término coloquial nació entonces. Cuando un hombre emprendía una tarea inútil y agotadora, sus amigos negaban con la cabeza y decían que estaba haciendo Cromwell. Significaba perder la vida en una misión absurda, ignorando el sentido común por un sueño loco. Los niños del pueblo tenían una rima cruel. Evangeline Cromwell cavó su propio infierno. La oyó una vez en un raro viaje al río al pie de la montaña y nunca volvió. Para cuando cayeron las primeras nieves de su segundo invierno a finales de 1887, su santuario estaba completo. El mundo exterior podía congelarse, pero dentro del Palacio del Topo era perpetuamente primavera. Los primeros tiernos brotes verdes asomaban por la tierra. Sintió una alegría tranquila y feroz. No era una casa, era un sistema, era vida. El otoño siguiente, en 1888, comenzaron las señales. Evangeline, ahora sintonizada con cada susurro de la montaña, las vio claramente. Las picas,
Los pequeños conejos de roca de las altas montañas estaban recogiendo hierba de invierno con una frenesí que nunca había presenciado. Las marmotas entraron en hibernación un mes antes. El viento que barría desde el norte tenía un nuevo filo cortante. Su padre le había enseñado a confiar en los animales, pues ellos poseían la antigua sabiduría de la supervivencia. Pasó semanas acarreando leña extra para apilar cerca de la entrada, no para calentarse, sino para cocinar. Reforzó la solapa de piel que cubría la boca de la cueva y revisó 2 veces los sellos de su pequeña reserva de carne seca. Abajo en Salvation, estaban celebrando la mayor cosecha en memoria. Los campos habían producido una cosecha abundante, y el nuevo almacén de $4,000 de Montgomery Sterling estaba lleno hasta el techo de trigo y maíz. Se paró ante el consejo del pueblo y declaró: «La providencia nos ha sonreído. Este pueblo, un faro de prosperidad y rectitud, está seguro para el invierno. Nadie aquí conocerá el hambre». Brindaron por su previsión con whisky, riéndose al recordar a la tonta huérfana que probablemente ya se había congelado en su tumba de montaña. El 29 de octubre de 1888, el cielo se tornó de un extraño color púrpura amoratado. El aire se volvió antinaturalmente quieto. Entonces golpeó. La tormenta fantasma no llegó como una suave nevada, sino como una sólida pared blanca que se movía a 96 km por hora. La temperatura bajó 28 grados en menos de 60 minutos, de unos agradables 4 grados a negativo 23 grados. El pueblo de Salvation fue tomado completamente por sorpresa. Las finas y orgullosas casas construidas por Thomas Brennan, con sus grandes ventanales y techos altos, se convirtieron en congeladores. El viento arrancó tejas de los tejados y rompió cristales. En pocos días, la nieve era tan profunda que enterró las casas hasta los aleros, bloqueando puertas y chimeneas. Los tejados comenzaron a crujir bajo el inmenso peso. El primero en ceder fue el ayuntamiento, su gran torre del reloj colapsando con un sonido que fue ahogado por la tormenta. El magnífico nuevo almacén de Sterling, su monumento al orgullo, se convirtió en su prisión. Las enormes acumulaciones de nieve sellaron las puertas. La madera, no curada adecuadamente en la prisa por construir, se encogió con el intenso frío, permitiendo que la fina nieve mordaz se colara por las grietas, contaminando los sacos de grano cerca de las paredes. En su santuario de montaña, Evangeline estaba a salvo y cálida. La tormenta aullaba afuera, una bestia distante y frustrada. La nieve se acumulaba, enterrando su entrada, pero actuaba como un aislante perfecto. Dentro, el aire seguía a 13 grados. Encendió una pequeña lámpara de cebo y revisó sus jardines. La col rizada prosperaba. Ordeñó las 2 cabras que había conseguido intercambiar con un trampero que pasó meses antes. Su corral estaba cálido y seguro en una caverna lateral cerca de la de Misty. Comió una simple comida de patatas asadas y acelgas al vapor, escuchando el suave goteo de su manantial interior. No prosperaba a pesar de la tormenta. Prosperaba porque su hogar estaba diseñado para abrazarla. Durante 3 semanas, la tormenta rugió. Luego cayó un silencio espeluznante. El cielo se despejó a un azul brillante y despiadado. Pero la prueba no había terminado. La temperatura exterior se mantuvo constante a negativo 29 grados. El manto de nieve era como hierro. En Salvation, la desesperación se convirtió en horror. Cuando un grupo de hombres finalmente logró abrirse paso a túneles hasta el almacén de Sterling, encontraron un desastre. La humedad de la nieve infiltrada, combinada con una infestación latente de gorgojos de la cosecha, había convertido el grano en una masa fétida y mohosa. El suministro de alimentos de invierno de todo el pueblo se había perdido. El hambre comenzó su sombrío trabajo. Los viejos y los débiles fueron los primeros en desaparecer. Las familias se acurrucaban en la oscuridad, masticando correas de cuero para engañar a sus estómagos. Fue el joven Thomas, hijo del constructor, quien primero recordó el exilio. Tenía solo 18 años, y su hermana menor se desvanecía ante sus ojos. «¿Qué hay de la chica Cromwell?», le preguntó a su padre, con la voz. Thomas Brennan se burló, un sonido débil y sibilante. «Está muerta, hijo. Muerta hace mucho tiempo. ¿Pero y si no lo está?», insistió el chico. Y si ella tenía razón sobre el calor en la montaña, era una astilla de esperanza, tan delgada que era casi una locura, pero era todo lo que tenían. Thomas reunió a otros 3 jóvenes y fabricaron toscas raquetas de nieve con tablones del suelo. No llevaron comida porque no había nada que llevar.
Su viaje de 2 días a Shadow Mountain fue un infierno helado. Un hombre regresó, con los pies demasiado congelados para continuar. Los otros 2 se derrumbaron a 100 yardas de la entrada oculta de la cueva, su fuerza completamente agotada. Thomas se tambaleó, llamando el nombre de Evangeline, hasta que su garganta se puso áspera. Cayó, seguro de que estaba a punto de morir cuando lo vio. Un tenue hilo de humo, casi invisible contra la nieve. Se arrastró hacia él y encontró la entrada de la cueva, un túnel estrecho excavado a través de la masiva acumulación de nieve, lo suficientemente ancho para una persona. Evangeline lo encontró allí, inconsciente. Ella y Misty lo arrastraron a él y a sus compañeros al interior. Les quitó la ropa helada y los envolvió en pieles de cabra. Los revivió lentamente con un caldo tibio y salado. Cuando Thomas finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a Evangeline, su rostro enmarcado por el verde pálido de las plantas vivas. Pensó que había muerto y se había ido al cielo. Ella no dijo nada del pasado, nada de sus burlas. Simplemente los alimentó. El estofado que les dio fue la comida más gloriosa que jamás habían probado, rico con carne de conejo, patatas, zanahorias y col rizada. Era el sabor de la vida misma. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a Wild West Retribution. Te traemos historias de sabiduría y vindicación de la frontera cada semana. Ahora, volvamos a la historia. Thomas, revivido y asombrado, emprendió el viaje de regreso a la salvación. Las noticias que trajo fueron una chispa en un pueblo moribundo, un arco, un milagro. El éxodo comenzó. Fue una terrible peregrinación de familias desesperadas, arrastrando niños en trineos improvisados, tropezando a través de la profunda nieve. La cueva de Evangeline se convirtió en un campo de refugiados. Primero una familia, luego 5, luego 20. Ella los acogió a todos. El Palacio del Topo, la fuente de tantas burlas, se convirtió en el único santuario. Ya no era una niña, era una líder. Los organizó con una autoridad tranquila. Racionó su comida almacenada con meticulosa justicia. Enseñó a las mujeres y a los niños mayores a cosechar las verduras sin dañar las plantas, a cultivar los lechos de champiñones. Los hombres, humillados y débiles, siguieron las instrucciones de la niña a la que habían expulsado. Les enseñó a poner trampas para las liebres de raquetas de nieve que vivían cerca de las ventilaciones cálidas en el exterior, y a pescar en la única sección del río de abajo que nunca se congelaba por completo, gracias a la misma actividad geotérmica que calentaba su hogar. No se mencionó el pasado, solo hubo supervivencia. Cuando el gran deshielo finalmente llegó a finales de marzo, los supervivientes emergieron de la montaña a un mundo en ruinas. Bajaron a la salvación y contemplaron la devastación. Casi 40 personas, un tercio del pueblo, habían perecido. El ganado había desaparecido. Los edificios estaban destrozados. No era un pueblo, sino un cementerio con tejados. Una semana después, lo que quedaba de la comunidad se reunió en la cáscara de la iglesia en ruinas. Montgomery Sterling, con su caro traje colgando de su esquelético cuerpo, caminó hacia el frente. No miró al predicador ni al alcalde. Miró directamente a Evangeline Cromwell. Su voz, antes un boom de confianza, era un susurro ronco y roto. Te llamé tonta. Yo fui la tonta. Tomó una respiración entrecortada. La vergüenza pesaba en el aire. Todos nos reímos. Llamamos a tu casa una tumba. Se convirtió en nuestra arca. Construí mi almacén con orgullo, un monumento a mí mismo. Costó $4 y se convirtió en una tumba para nuestra comida. Construiste tu casa con sabiduría y nos albergó a todos. Miró a su alrededor los rostros demacrados de sus vecinos, luego a la joven que los había salvado. Nunca me he equivocado tanto en mi vida. Me queda algo de dinero. Tengo mis manos, pero no tengo sabiduría. No soy demasiado orgulloso para suplicar. Enséñame. Enséñanos. El alcalde Abernay, llorando abiertamente, repitió la súplica. Todo el pueblo la miró, sus ojos llenos de una esperanza desesperada y humillante. Evangeline dio un paso adelante. Su rostro estaba tranquilo, su voz clara y sin rastro de triunfo. ¿De qué sirve la sabiduría si no se comparte?, preguntó a la multitud silenciosa. Vengan, les mostraré todo. Y lo hizo. Sterling usó su fortuna restante no para reconstruir su emporio, sino para comprar herramientas y suministros para toda la comunidad. Bajo la dirección de Evangeline, no reconstruyeron la salvación en el valle, se mudaron a la base de la montaña. Les enseñó a leer la tierra para encontrar los signos de calor geotérmico. Construyeron un nuevo tipo de comunidad, una serie de casas interconectadas y protegidas por la tierra,
excavadas en la ladera, calentadas por el aliento de la montaña y iluminadas por ingeniosos pozos de luz orientados al norte. Plantaron vastos jardines en terrazas dentro de estas nuevas estructuras. Ir a Cromwell ya no era un insulto, era un verbo que significaba crear abundancia de la nada, encontrar esperanza en la roca estéril. Evangeline nunca se casó, pero adoptó a 3 niños que habían quedado huérfanos por la tormenta fantasma. Se convirtió en la líder silenciosa e indiscutible de la comunidad, venerada no por su riqueza o poder, sino por una sabiduría que era tan profunda como la tierra misma. Vivió hasta los 78 años, muriendo pacíficamente mientras dormía en la casa sencilla y cálida que había construido junto a su cueva original. Todo el pueblo y gente de asentamientos a cientos de millas de distancia asistieron a su funeral. En la primavera de 1890, el gobierno territorial sancionó oficialmente la solicitud del asentamiento. El pueblo de Salvation, con sus dolorosos recuerdos de orgullo y ruina, fue borrado de los mapas. En su lugar apareció un nuevo nombre, Cromwell's Crossing. Fue el mayor honor que pudieron otorgar. La cueva original, el Palacio del Topo que se convirtió en un arca, se conservó, un museo permanente de su previsión. Su fiel yegua Gay, Misty, que había transportado las rocas de su construcción, vivió hasta una edad avanzada y fue enterrada en el exuberante prado que creció debajo del asentamiento. Un prado que floreció solo porque una niña de 13 años exiliada por robar una manzana marchita conocía los secretos de la tierra. Construyeron para el mundo que querían. Ella construyó para el mundo tal como es. Solo un enfoque sobrevivió.